Si os acordáis, hablábamos en cuanto a lo que es esa oración modelo del Señor Jesús, en cuanto a la trascendencia de hablar con el Señor. Lo que nos impactó siempre, ¿os acordáis desde hace ya bastantes domingos que tuvimos la oportunidad de estar aquí? Que al principio el Señor Jesús, todo el enfoque de esa oración, en Mateo 6, capítulo 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El enfoque es en Dios, porque es Él el que nos lo da todo. Y siempre que oramos, nuestra primera mirada tiene que ser a Él. Porque si estamos pensando demasiado en nosotros mismos, perdemos completamente la trascendencia de lo que estamos haciendo. Estamos orando, así que estamos hablando con Dios. No estamos expresando lo que necesitamos, eso vendrá después. Lo más importante es que estemos en la presencia de Dios. Y la mejor manera para recordarlo es comenzar orando así, ¿os acordáis? Pero como Dios es bueno, en el mismo momento que el Señor Jesús nos enseña, en primer lugar, a enfocarnos en Él, a pensar en Él, a mirar al Padre, lo siguiente que nos habla es del pan de cada día, porque necesitamos ese pan, necesitamos comer y necesitamos además, como vimos cuando hablamos de eso, ayudar a las demás personas, dar nuestro pan a otras personas. Y después nos habla de la relación con todas las personas que están con nosotros. Nos habla de que de la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que aprender a perdonar a las demás personas. Y entonces, quizás estábamos pensando, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en esa oración? ¿Os acordáis lo que hablamos al principio? No es tanto para repetirla muchas veces, sino para comprender todos los pasos que el Señor está dando en nuestra relación con Él. Dice, líbranos del mal, que es la siguiente frase. Ahora, hablamos del mal, pero hablamos también de lo que es el mal físico en primer lugar. Todos sufrimos el mal físico y muchas veces todos nos sentimos mal. No solamente en cuanto a situaciones complicadas, sino también enfermedades. La Biblia nos dice que podemos orar para que el Señor nos libre de ese mal físico. Podemos orar para que el Señor nos proteja. Podemos orar cuando estamos enfermos. Y Dios hace muchas veces muchas más cosas de las que nosotros imaginamos. Y Dios sigue sanando a las personas, pero sigue haciéndolo en su voluntad. No somos nosotros los que sabemos cuándo alguien va a ser sanado o no. Nosotros simplemente tenemos que orar. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre del mal físico. A veces incluso el sufrimiento puede ser una bendición. Porque en muchas ocasiones en la Biblia encontramos personas que sufrieron y eso les hizo acercarse al Señor de una manera que de otra manera hubiera sido imposible. A todos nos duele el mal y oramos al Señor, líbranos del mal. Pero la diferencia es saber que Él sigue atravesando ese sufrimiento y ese dolor con cada uno de nosotros. Que Él no nos abandona nunca, que Él no nos deja nunca. Así que tenemos todo el derecho de decirle, Señor, líbrame de lo que estoy pasando, líbrame de esta situación. Pero oramos no solamente por el mal físico, sino también por el mal moral. Porque a veces tomamos decisiones o hacemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí cuando oramos tendríamos que decirle no solo al Señor, líbranos del mal, sino líbranos de mi propio mal, de lo que hay dentro de mí. Siempre me impresionó una historia que ya en el siglo pasado uno de los mejores, más conocidos pensadores en el mundo cristiano, Chesterton, un hombre inglés, una vez un periódico secular como cualquiera de los nuestros hoy en día, quiso hacer una encuesta y lanzó una pregunta: ¿cuál es la razón
del mal en el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Y este hombre, profundamente cristiano, escribió al director, puso la pregunta, ¿cuál es la razón del mal en el mundo? Y su respuesta fue, yo soy la razón. Simplemente. Y muchas veces tendríamos que reconocer que es así, porque muchas de las situaciones en las que nosotros mismos nos vemos envueltos son por malas decisiones nuestras. Son por no seguir la voluntad de Dios, son por cosas que hay dentro de nosotros que a Dios no le agradan. Y tenemos que estar orando todos los días, diciéndole al Señor, Señor, líbrame también del mal que está aquí dentro, del que hay en mi corazón. De las malas decisiones que he tomado, de situaciones en las que debería haber seguido tu voluntad y no lo hice. Y la Biblia dice que Dios restaura todas esas cosas, que Dios nos ayuda incluso en las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y algo que os encantaría hacer, a mí realmente transformó mi vida, fue ir leyendo en toda la Biblia, desde el Antiguo, situaciones en las que incluso personas que amaban al Señor hicieron auténticas barbaridades porque siguieron esa decisión interior en vez de seguir la voluntad de Dios. Y después de algo terriblemente malo, Dios sacó una bendición. Porque eso es lo que Dios hace. Algo que nosotros ni podemos imaginar. Por eso es necesario que oremos, Señor, líbrame también del mal. Y no solamente del mal nuestro, sino también de los engaños y mentiras de otras personas, porque a veces sufrimos situaciones que son consecuencia de acciones de otras personas. Pero podemos orar, líbranos del mal. Y también tenemos que orar, líbranos del mal espiritual. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que decisiones que tomamos influyen no solamente en nuestra vida física, en nuestra vida moral, sino también en nuestra vida espiritual. Y nosotros necesitamos crecer cada día para estar más cerca del Señor. Y entonces ocurre que a veces nos sentimos mal porque cuanto más cerca estás del Señor, más te das cuenta de tus equivocaciones y de las cosas que haces mal. ¿No os ha pasado eso? Cuanto más amas al Señor, cuanto más lees su palabra, cuanto más oras, más te das cuenta, pero estoy fallando en esto y en esto y en esto y en esto. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo es nuestra vida? Hay un versículo que leemos muy pocas veces, pero que es clave. Pablo menciona esa frase en varios versículos, pero lo dice muy claro en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23, cuando dice que Dios nos va a guardar irreprensibles para la segunda venida de Cristo. Y a mí me encanta ver que en la Biblia Dios nunca nos pide que seamos perfectos, porque sabe que es imposible. Cuando habla de santidad en el Nuevo Testamento y cuando dice sed santos, después esa aplicación a nuestra vida como yo soy santo, habla en este término, irreprensibles. Y a veces uno puede pensar, bueno, es lo mismo ser perfecto que ser irreprensible. Pues no, hay una gran diferencia. Yo no sé si he puesto este ejemplo aquí otras veces, pero para mí me ayuda a entenderlo perfectamente. Tenemos 3 hijas, ninguna de las 3 es perfecta, pero para mí y para Miriam las 3 son irreprensibles. Porque veo lo que hacen, veo cómo aman al Señor, veo cómo intentan estudiar todo lo que pueden, no sacan 10 en todo, pero hacen todo lo que pueden por estudiar, veo cómo nos aman a nosotros, veo cómo intentan con sus amigos hacer las cosas bien, muchas veces se equivocan, pero son irreprensibles, ¿me entendéis? Porque su deseo y el deseo de su corazón es hacer las cosas bien. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que el deseo de nuestro corazón siempre sea ayudar a los demás. En primer lugar, amarle a Él, pero luego ayudar a las demás personas. Y va a haber muchas situaciones en las que nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. Pero Dios dice, es mi hijo irreprensible. Y la verdad es que Dios mismo habla de esa manera. ¿Os acordáis cómo empezó el libro de Job? Esta mañana Alberto lo mencionó, pero el principio del libro de Job y todo lo que ocurrió después es sencillamente porque Dios le dice al principal enemigo, al diablo, ves a mi hijo Job, es irreprensible. Y Dios le gusta hablar de esa manera de cada uno de nosotros. No me pidáis que explique eso de una manera teológica, pero Dios nos ve como nosotros vemos a nuestros hijos cuando intentan hacer todo lo posible por vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios y por ayudar a los demás. Así que el Señor nos ve también irreprensibles. Pero nos habla de orar a nivel de librarnos del mal espiritual, porque no solamente para nuestra vida, sino para la vida de otras personas. Cuando nosotros estamos orando por otras personas, estamos también pidiéndole al Señor que les dé sabiduría para no caer en el mal. Otra vez, Pablo tuvo la capacidad, inspirado por el Espíritu de Dios, pero también por su carácter y por todo lo que conocía del Antiguo Testamento, de comprender muchas cosas que muchas otras personas, incluso en su tiempo, no eran capaces de comprender. Y una de ellas era la trascendencia de orar, de estar en la presencia de Dios. Así que él, cuando habla en la segunda carta a los Corintios y el capítulo 1, después podéis leer en el versículo 11, habla a las iglesias, habla a la iglesia de Corinto, quizás la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, y le dice: os agradezco que estéis orando por mí, porque cuando oráis conmigo, cuando oráis por mí, estáis cooperando, utiliza una palabra que es trabajando en la presencia de Dios exactamente igual como yo estoy trabajando. Así que si estás orando por nosotros, por los responsables de la iglesia, por siervos, por el programa Nacer de Nuevo, por nosotros a nivel personal, por mi familia, delante de Dios estás haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo fuera. Porque de eso se trata la lucha espiritual. Cuando estamos orando, estamos trabajando con la persona que está trabajando para el Señor, cooperando. Y ese es el ejemplo también del Señor Jesús, que Él, siendo Dios y siendo Dios hecho hombre, pasaba la mayor parte del tiempo para que sus discípulos se dieran cuenta de la trascendencia de esa relación, hablando con el Padre, en la presencia de su Padre. Es obvio porque su amor por Él es infinito, porque el amor del Señor Jesús es infinito. Y al mismo tiempo el Padre, y por medio del Espíritu, es una relación eterna, infinita entre los tres. Pero si Él disfrutaba de esa relación con el Padre, ¿cómo no vamos a disfrutar nosotros? ¿Cómo no vamos a orar nosotros? Pero librarnos del poder del mal es también la ayuda, el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Sabéis? La Biblia nos dice que tenemos abogado en el cielo, que es el Señor Jesús, que ora por cada uno de nosotros, que intercede al Padre por cada uno de nosotros, pero también dice que tenemos abogado dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que intercede dentro de nosotros. Romanos 8, un poquito antes de lo que escuchamos, de lo que leímos esta mañana, diciendo que el Espíritu incluso gime con gemidos indecibles y palabras que no podemos comprender para fortalecernos a cada uno de nosotros. Nunca pienses que estás solo, sola en la vida, porque el Espíritu de Dios está orando dentro de ti, gimiendo por ti, para que puedas ser librado, librada del mal. Pero también cuando oramos líbranos del mal, entramos en esa lucha espiritual. Y os acordáis, cuando hablamos de lucha espiritual, lo primero que viene a nuestra mente, Efesios capítulo 6, la armadura del Señor. Y por eso Pablo dice: vestíos con toda la armadura de Dios, porque sabe que la vida cristiana es una lucha. A veces cuando hablamos con personas que acaban de recibir al Señor o que están comenzando en la vida espiritual, les hablamos de una manera que puedan llegar a entenderlo, y es como esas historias cuando te dicen hay una noticia buena y una mala. La buena es que Dios transforma tu vida y vas a vivir con Él por toda la eternidad. Lo que algunas personas piensan que es una noticia mala, es que vas a pasar la vida luchando. Pero merece la pena esa lucha. Si no quieres tener problemas en tu vida, y a ver cómo me entendéis esto, sé que los que tenéis más años lo entenderéis perfectamente. Si no quieres tener absolutamente ningún problema, ni que pase nada, ni que el enemigo no te ataque, ni que jamás tengas que enfrentarte cara a cara con situaciones difíciles, con enfermedades, con tentaciones, con pruebas, pues lleva la vida cristiana lo más suave que puedas, no hagas absolutamente nada, ven de vez en cuando a la iglesia y ya está, y punto, no hagas mucho más. Pero nunca vas a vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios si haces eso. Si tú quieres sumergirte en la voluntad de Dios y en la gracia de Dios, va a haber lucha. Y entonces hay que ponerse la armadura. Y entonces hay que decirle al Señor, líbranos del mal. Y entonces, y eso sí que no es una mala noticia, todo lo contrario, vas a saber lo que significa vencer en muchas situaciones. No por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu de Dios. Así que incluso en ese momento tampoco es una mala noticia, sino que es una buena noticia. Y de nosotros depende si queremos luchar o no. Y no quiero que el tiempo se vaya porque tenemos que terminar, pero sería genial que leyéramos en el Antiguo Testamento sobre todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel, porque Pablo mismo dijo, eso os ocurrió para que nosotros, eso les ocurrió, para que nosotros podamos aprender de ellos. Cómo el pueblo de Israel salieron de Egipto, fueron salvos entre comillas, si me entendéis, porque el salir de la esclavitud identifica en cierta manera que nosotros somos salvos, pero se pasaron toda su vida en el desierto porque no fueron capaces de luchar, de conquistar, de ir a la tierra que Dios le había prometido. Y se pasaron su vida quejándose, desconfiando del Señor. Sabéis todo lo que ocurrió. Hasta que llegó un momento que vino una generación nueva y en la presencia y el poder de Dios, por eso Dios le dice a Josué una y otra vez, esfuérzate y sé valiente, y en el libro de la ley es la promesa de Dios, y es la palabra que más veces se repite en ese libro, la promesa de Dios y lo que Dios ya os ha dado, id y conquistadlo. Y muchas veces me da la impresión de que nosotros vivimos también, pasamos nuestra vida en el desierto sin conquistar todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ese es otro tema, porque además en esa lucha, líbranos del mal, también tenemos ayuda, que son los ángeles, los servidores de Dios. Y es curioso que hablemos tan pocas veces de esto en la Iglesia, y entonces a veces nos ocurren cosas, situaciones, que nosotros no nos damos cuenta, y son ángeles literalmente que Dios envía para ayudarnos, para fortalecernos en la lucha. A veces hasta puede ser alguien físicamente, la Biblia nos da pie para ello, que nunca jamás en la vida volvamos a verle ni sepamos quién es, pero justo viene en un momento para decirnos una palabra, para sencillamente recordar algún texto de la Biblia, no sé, para hacer algo que Dios dice, estoy enviando a esta persona sencillamente para fortalecer tu vida. Y deberíamos darnos cuenta de que Dios nos ayuda siempre en la lucha. Y dos ideas más para terminar en cuanto al líbranos del mal. Dios está siempre detrás de todas las circunstancias. Él controla todas las cosas. No tenemos que estar preocupados por lo que puede ocurrir. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, sabe lo que estamos pasando, sabe nuestro sufrimiento, sabe exactamente lo que necesitamos. Así que cuando estamos orando, líbranos del mal, también estamos diciendo, Señor, ayúdame a comprender que tú tienes poder para hacerlo y que tú vas a restaurar mi vida. Dios demuestra su poder haciendo bien incluso, no solamente de nuestras equivocaciones, sino de las cosas que otras personas puedan querer hacer daño contra nosotros. Dios está por encima de todo. Y cuando Él permite alguna cosa, Él sabe la razón. Así que cuando nosotros oramos, líbranos del mal, estamos descansando en el Señor. Estamos descansando en que Él sabe lo que está sucediendo en nuestra vida y que Él sigue cuidándonos. Y por último, oramos, líbranos del mal también, porque hablamos del mal con mayúsculas, que es el enemigo. Aquí a veces tenemos situaciones diferentes, porque conozco personas que se pasan toda la vida hablando del diablo y cualquier cosa que ven, ya estaba el diablo ahí. Y conozco personas también que nunca, absolutamente nunca, hablan de él y no saben que en algunas situaciones sí está ahí. Así que tenemos que tener sabiduría para saber qué es un ataque del diablo y qué no. Y esta tarde, cuando hablemos de la frase anterior, por eso
quería hacer este pequeño cambio. Hablaremos un poco de eso. Entonces, aún sabiendo que el diablo nos ataca, y aún sabiendo que él va a hacer todo lo posible para hacernos caer, tenemos que estar tranquilos porque él, primero, no es todopoderoso, no puede estar en todos los lugares. Y diréis, ¿pero qué cosas estás diciendo? Por las cosas más simples. Tercero, cualquier cosa que quiera hacer tiene que pedirle permiso a Dios, porque Él no puede hacernos mal a ningún creyente sin pedir permiso a Dios, y aún hasta ahí Dios le da permiso hasta cierto punto, es otra lección del libro de Job, porque Dios jamás va a permitir que un hijo suyo sea destruido por el enemigo, jamás. Así que tranquilos. Y en cuarto lugar, el Señor Jesús es vencedor en cuanto absolutamente a todo, como vamos a ver también esta tarde. Porque Él fue tentado en todo, pero salió vencedor. Así que nosotros tenemos que descansar en el Señor y no preocuparnos por lo que el enemigo pueda hacer. Yo siempre digo en broma que lo único que puede conocer el diablo de nosotros es el número que calzamos, lo que pone en nuestro zapato. Porque dice que está debajo de nuestros pies, pero no porque nosotros seamos gran cosa, porque si nos creemos gran cosa, entonces sí nos vence. Sino porque el Señor le venció y dice, ha puesto al enemigo por debajo de vuestros pies. Así que descansa en el Señor también y dile, Señor, líbrame de las cosas que el diablo pueda hacer. Y si el diablo alguna vez te recuerda, porque él es especialista en poner cosas en nuestra mente y hacernos sentir mal y lo que sea, si te recuerda lo que ha ocurrido en tu pasado, recuérdale tú a él lo que viene en su futuro. Dile dónde va a acabar él. Y dile, yo sé las cosas que han pasado, yo sé las cosas que he sufrido, yo sé mis equivocaciones, pero el Señor Jesús me restauró por completo. Dios ha cambiado, ha transformado mi vida. Lo que me espera, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios me ha regalado, es vivir toda la eternidad con Él. ¿Qué te espera a ti? Líbranos del mal. Muchas veces necesitamos cada una de esas frases, como el Señor nos enseñó a orar, pasar tiempo llevándolas dentro de nuestro corazón, para darnos cuenta de que la relación con el Señor, con nuestro Padre Celestial, va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, y que Él cuida cada uno de los detalles de nuestra vida, y que Él es el Padre perfecto. A veces ponemos cualidades de personas en nuestra familia o incluso en personas que conocemos, y por muy buenas cualidades que tú puedas conocer o pensar de tus padres, de gente buenísima, al pensar en el Señor, es eso multiplicado por todo lo que te puedas imaginar, porque Dios es un Padre perfecto, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y Él nos cuida. Y por eso nos dice, ora también, para que pueda librarte del mal. Yo voy a hacerlo, pero lo que quiero es que tú seas consciente de que lo estoy haciendo. A veces incluso en muchas situaciones que todos podemos recordar, y situaciones personales, incluso a veces situaciones donde había un mal físico o accidentes o situaciones así, cuánto bien nos haría volver a esos lugares y decirle, gracias Padre, tú estabas aquí, me libraste, gracias por ayudarme. Y seguir orando. Gracias, porque vas a seguir haciéndolo siempre.